Hola a todas y todos nuestros auditores. Ya estamos grabando un nuevo capítulo de Actualizando el Medio, programa oficial de Radio F5. Recuerda que nos estás escuchando a través de Radio Frecuencia Renca en su frecuencia 107.5 y también a través de su página web www.frecuenciafm.cl. No olvides que también nos puedes escuchar de forma diferida a través de todas nuestras plataformas, a través de Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube. También puedes revisar nuestro contenido informativo en nuestro Instagram radio.f5. Mi nombre es Tamara Molina y hoy para hablar de los temas que han marcado la actualidad nacional y también en esta ocasión la actualidad internacional, me acompaña este panel de especialistas. Gabriela Piña, ¿cómo estás? Y cuéntame también de qué vamos a estar conversando hoy. Hola Tamara, hola Ariel y también a todos nuestros espectadores. Hoy vamos a estar conversando sobre la realeza británica a raíz del fallecimiento del esposo de la reina Isabel, el príncipe Felipe. Vamos a estar tratando este tema, qué pasó en el funeral y también qué está pasando con la realeza británica en estos momentos. ¿Sigue con la popularidad de siempre? ¿Algún día se disolverá esta monarquía? Muchas gracias, Gaby. Hoy día se nos viene una conversación súper interesante sobre ese tema. Ariel, ¿cómo estás? Y también cuéntanos de qué vamos a estar conversando hoy. Hola Tamara, hola Gaby, también a toda nuestra audiencia que nos está escuchando de forma diferida o en vivo a través de radiofrecuencia. Hoy día también vamos a hablar de un caso inédito en nuestro país, producto que el tercer tribunal oral hizo lectura de la condena a Jaime Orpiz por casos de corrupción relacionados al caso Corpesca. Tenemos que esto se viene arrastrando desde el año 2011 y recién el día de hoy tuvimos resolución. Así que después en el programa vamos a ir detallando de por qué es tan importante esta resolución. Perfecto, Ariel, muchas gracias. Y también otro tema que vamos a estar tocando hoy es el bono clase media, que ya el sábado inició su postulación para la gente, pero no ha estado exento de polémicas debido a la universalidad que ha tenido la ayuda del gobierno, así que les vamos a estar contando un poco de qué se trata todo esto. Y bueno, partimos con nuestro primer tema que se enmarca en lo internacional, como bien adelantaba Gabriela. Falleció el príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel II, que ha sido el duque de Edimburgo. Falleció el 9 de abril y el sábado también se realizaron sus funerales, todo esto en contexto pandémico, y también con la presencia de Harry, que marcó el inicio también del reencuentro entre el príncipe Harry y la familia británica luego de las polémicas, de la polémica que se dio tras la entrevista que dio él y su esposa a Oprah Winfrey, que habían denunciado racismo en la realeza. Entonces, había estado en el ojo público durante este último tiempo. Así que Gaby, te doy el pase a ti para que nos cuentes los detalles y qué ha estado pasando durante este último tiempo con este tema. Así es, Tami, como bien mencionabas tú, hace un par de días atrás ya falleció el esposo de la reina Isabel II, el duque de Edimburgo, a los 99 años de edad, era bastante longevo y hace un par de semanas atrás, en el pasado mes de marzo, él se había sometido a una operación de corazón y bueno, ya se veía venir un poco el fallecimiento de este personaje tan reconocido de la monarquía británica. Y bueno, también como mencionabas, tras 8 días de duelo nacional en Inglaterra, el sábado 17 de abril, finalmente se llevó a cabo su funeral en la capilla de St. George en el Palacio de Windsor, que es un lugar muy especial para la corona británica, y obviamente con todas las medidas por el tema de la pandemia, con aforos reducidos. En este contexto de crisis sanitaria, fueron solo 30 personas las que asistieron al funeral. Obviamente en un contexto normal esto habría sido eh, todo un funeral con bastante gente, pero en esta ocasión fueron solo 30 personas que se trataba de los hijos de la reina Isabel II con el duque Felipe y sus nietos. Las grandes ausencias de este funeral fueron, por supuesto, los bisnietos de la reina, todos los hijos de sus nietos, entre ellos el futuro rey de Inglaterra, el hijo del príncipe William. Y también, por supuesto, estuvo ausente el primer ministro Boris Johnson, que también es un personaje que siempre está presente en este tipo de ocasiones, pero esta vez no estuvo por el contexto de la pandemia y porque se trató de una ceremonia más bien familiar con el círculo íntimo de la corona.
Y por último, lo más polémico, digamos, del funeral fue la ausencia de la esposa del príncipe Harry, la Meghan Markle, que como bien sabemos está esperando su segundo hijo, su segunda hija, y en el contexto de que está embarazada, obviamente era bastante peligroso que viajara desde Estados Unidos a Inglaterra, entonces esa fue también la tercera gran ausencia de este funeral. Y como bien mencionabas también al principio, yo creo que lo más polémico de esto fue como este reencuentro que tanto se esperaba entre el príncipe Harry y su hermano, el príncipe William, el heredero al trono. A pesar de que es un momento muy esperado, la verdad es que no, obviamente no pasó mucho. Ellos estuvieron acompañados mientras seguían el auto que llevaba el ataúd de Felipe, pero más allá de eso no se vio nada extraño, o sea, caminaron juntos con la esposa del príncipe William, y esos fueron como los datos principales de este acontecimiento. Muchas gracias, Gaby, por la información, este mini resumen de todo lo que fue el funeral de Felipe. Y bueno, también cabe mencionar, como decías, todo el contexto pandémico. Acá hubo muy poquita gente, sus cercanos. De hecho, por lo mismo, Boris Johnson decidió no ir para que la misma familia tuviera la oportunidad, por el tema de los aforos, poder asistir. De hecho, estaba leyendo también que cuando fallece alguien, expresa o puede dejar expresada su voluntad de si su funeral es abierto, abierto para que toda la gente tenga su momento de ir a despedirse, de ir a ver su ataúd y darle su último adiós, o también el tema privado, como fue en este caso lo del príncipe Felipe en la capilla de Saint George, que como tú decías es un lugar súper memorable porque ahí, por ejemplo, ocurren los matrimonios, ahí se casó Meghan y Harry, el príncipe William y Kate Middleton. Entonces, bueno, obviamente la pandemia no hubiera tampoco permitido que hubiera sido este tema masivo de que toda la gente va a despedirse, pero justamente el duque de Edimburgo decidió que fuera una ceremonia privada, o sea, que no lo dejaran a la luz pública para que toda la gente fuera a darle su último adiós. Pero Ariel, te doy el pase a ti para que nos cuentes un poco qué información tiene respecto de esto y también desmenuzar desde este hecho cómo va funcionando toda la realeza británica que, como podemos ver, en la actualidad suscita gran interés, ha estado en la mira, con la entrevista de Harry, con la serie de Netflix, The Crown, entonces está en la mira de todo el mundo la realeza británica. Bueno, voy a centrar principalmente en cómo qué es la realeza, por qué está ahí, cómo tienen poder. En teoría, no. Como no es la misma realeza de hace 3 siglos atrás. Para nada. Tenemos que Inglaterra funciona con una monarquía parlamentaria. ¿Qué significa esto? Que tienen un primer ministro, en este caso Boris Johnson, y un poder monárquico, que en este caso es la reina Isabel. Es como, obviamente, guarden las proporciones, no es lo mismo, pero es la distribución del poder que tenemos entre el Congreso y la presidencia. Es como algo parecido. Tenemos que el poder ejecutivo está relacionado principalmente con el presidente. Aquí lo mismo con el tema de un poco la corona. Pero la corona es como un poder simbólico. Es el mostrar lo bien que está un país y también para mantener la tradición. Pero principalmente todo el poder se concentra en el Congreso, en el Parlamento, con el primer ministro Theresa May, Boris Johnson, etc. Entonces tenemos que toda esta situación hace que nosotros como planteémonos qué hace la corona y por qué está ahí. Primero, por tradición. Tenemos que la corona británica tiene siglos y siglos de tradición que se ha implementado desde ahí en adelante, haciendo que gran parte de la población se le rinda un tributo a la corona porque así siempre se la ha educado. Así siempre se la ha planteado, pero ahora se está entrando en un juicio de decir qué tan necesario es la monarquía si es que ahora todos nos manejamos respecto a temas políticos. Como ya no es lo mismo de antes, que los reyes eran los que tienen el poder, los que hacían las negociaciones, tenían mucha más importancia, no. Aquí es solamente una muestra de poder, pero de un poder simbólico. No tienen mucho poder en temas de decisiones, pero en algunos casos sí, que tienen que hacer como algunas autorizaciones firmadas por la reina. Pero es solamente y en su gran mayoría algo simbólico. También tenemos que esto igual se permea en otros países. No solamente involucra a Inglaterra, como ya pasando al tema de decir, si es que la corona sigue siendo viable en la conversación,
Puede ser como puede que no, porque involucra a una gran cantidad de países, porque muchos países, por ejemplo, Australia y Canadá, mantienen una monarquía parlamentaria porque siguen siendo colonia, o por lo menos mantuvieron esta tradición de colonia de rendirle tributo o rendirle honores a la corona británica. Entonces tenemos que Australia y Canadá tienen primer ministro, pero muchas normas entran dentro de el rendirle tributo o tener cierto poder, la reina en este caso, en países como Canadá, como Australia o como otras colonias británicas que estuvieron distribuidas desde estos periodos donde los británicos se extendieron, por ejemplo, en espacios como en Asia y en África, que muchas veces mantuvieron esta tradición y le rinden tributo a la corona. Entonces no es de un momento a otro cambiar la corona británica. Además, tenemos que Inglaterra está en un proceso, bueno, Gran Bretaña, está en un proceso de salirse de la Unión Europea. Tenemos un Brexit entre medio. Entonces, el tema de alejarse cada vez más del poder político, que podía ser como la gran solución de decir, ya nos solventamos en la Unión Europea y nos desprendemos un poco de la corona, no, hay que ser al contrario. Nosotros nos aferramos más a nuestras culturas, a nuestras raíces y a nuestras tradiciones, incluida la corona. Entonces, obviamente después va a estar el juicio, sobre todo cuando muere la reina Isabel II, que es una figura de poder súper grande porque además es muy querida, tiene respaldo, pero no de su legado, su camino para abajo. Ya tenemos que el príncipe Carlos también es alguien bastante polémico, el príncipe William también tiene sus declaraciones ahí que dejan bastante que desear, y sobre todo también como que se habla mucho conspiración respecto a qué sucedió con la princesa Diana. Entonces hay muchas cosas que ponen en jaque a la corona y siento que esa es la gran conversación, pero vemos que hay más factores que decir. Por ejemplo, en Chile, cambiar nuestro sistema presidencial o hiperpresidencialista en una constitución sí se puede hacer, pero el tema británico es mucho más complejo de decir, ya desde ahora no tenemos corona y se acaba una tradición de siglos y siglos hacia atrás, cuando sí se ha planteado esa conversación después de mucho tiempo, por el hecho de que los jóvenes están desconfiando cada vez más de la corona. Sí, Ariel, se han dado como todas estas polémicas, como decías tú, el legado de la reina Isabel II es histórico, de hecho es una de las monarcas que más tiempo estaba en el poder. Cabe recordar que su madre murió súper joven y ella tuvo que asumir el mando. De hecho estaba esta como ver qué iba a pasar después, porque le sigue su hijo, Carlos, que como decía el Ariel, igual está inmerso en distintas polémicas, no tiene una llegada tan poderosa a la gente, siento yo, en carisma. Tiene la polémica con la princesa Diana, con Camila también, que ha sido todo este triángulo amoroso. Luego le seguiría su hijo William. Entonces decían realmente cuánto tiempo va a alcanzar a durar en la corona como rey, por ejemplo, el príncipe Carlos, que ya tiene una edad bastante avanzada y quizás hasta cuándo más esté la reina Isabel. Por otro lado, les quería preguntar a la Gaby también, ¿cómo ves todo este panorama con lo que comentaba el Ariel, de las críticas que existen desde la juventud? Pero también esto es un tema que está a los ojos de todo el mundo, esto suscita bastante interés, las historias. Tenemos hoy día una serie en Netflix que se dedica a contar todos los episodios que han pasado, que ha destacado todas las polémicas que se mencionan y de hecho se dice, pucha, con la muerte del príncipe Carlos, perdón, duque de Edimburgo, Felipe, y también con la entrevista de Meghan y Harry, The Crown tiene para 1000 temporadas más, tiene mucho material, los guionistas están ahí full escribiendo lo que les sigue. Así que Gaby, ¿cómo ves tú todo este panorama y también qué información nos puede agregar respecto a todo este tema? Sí, en primer lugar quería hacer una pequeña corrección, porque me vi The Crown, y es que fue el padre de la reina Isabel fue el que murió joven, no su madre. El padre, porque él era el que tenía el trono, por eso quedó la reina Isabel bastante joven con el trono en sus manos. Para complementarte, así que fue el Jorge VI. Y el próximo año, el 2022, la reina cumple 70 años en el poder. Así, para que veamos el tiempo, está desde el 6 de febrero de 1952. Asumió como a los 20. Imagínense, más o menos. En la edad de nosotros ahí llevando un reinado. Y sumado a esto, también se casó muy joven. Entonces también tenía muchos años de matrimonio con el duque de Edimburgo. Entonces
eso igual hace un poco más como impresionante toda esta situación que lleva mucho tiempo en el poder. Entonces 70 años y es un tiempo considerable. Sí, tiene historia. Sí, mucho tiempo con la misma persona a la cabeza, o sea, como mucho tiempo en lo mismo, por así decirlo. Y bueno, respondiendo a la pregunta de la Tami, ya nos vamos como, quería hablar un poquito como sobre el tema de las polémicas que ha atravesado a la familia real, sobre todo este último tiempo, porque mucho se habla de esta crisis de la realeza británica, por todas estas como polémicas que ha habido, sobre todo, como decía Ariel, que en la actualidad quizás ya no, como que no se le ve mucho objetivo a una monarquía, digamos, en el siglo XXI. Y bueno, las principales polémicas que han rodeado a la corona británica partieron por ahí por el 2019, porque en noviembre de ese año el príncipe Andrés o príncipe Andrew anunció su retiro de sus funciones públicas luego de una polémica entrevista que dio a la BBC, esto en el contexto de la detención de uno de sus amigos, Jeffrey Epstein, que alguna vez lo hemos hablado en este programa, que fue acusado por pedofilia, por trato de menores, abuso sexual hacia menores de edad y tráfico de menores, y se le relacionó, obviamente, al príncipe Andrew con todo este tema, y fue ahí cuando renunció a estos cargos. No sé si ustedes han visto parte de la entrevista, pero la verdad es que se nota claramente que ahí el príncipe Andrew está ocultando algo. En el documental que se hizo sobre este caso, hay fotos en las que aparece el príncipe Andrew con una de las menores de edad de las que habría abusado, él, de las que habría participado en su abuso sexual también. Bueno, pasó esto, obviamente un golpe duro para la corona, y después viene todo el tema de Meghan Markle con Harry, que como bien sabemos, meses después de que sucediera lo del príncipe Andrew, Meghan y Harry anunciaron su salida como miembros de tiempo completo de la familia real, lo que se denominó como el Mexit. En el contexto del Brexit ocurrió esto, entonces se le puso este nombre, el Mexit. Y obviamente llega después, en marzo de este año, esta entrevista con Oprah, que fue a principios de marzo del 2021, en la que expusieron las razones de su alejamiento de la familia real, Meghan y Harry, entre lo que mencionaron el racismo que habría enfrentado Harry en una conversación con uno de los miembros de la familia, no se dijo quién fue, pero que se había dicho en pocas palabras que estaban preocupados como por el color de piel del hijo de Meghan Markle y Harry. Recordemos que Meghan Markle es afrodescendiente y es como la primera persona afrodescendiente en ligarse con la familia real británica. Y bueno, a raíz de todas estas polémicas, obviamente surge esta duda de qué va a pasar con la realeza británica, pero en realidad, si uno empieza a buscar información sobre esto, son muchos los analistas internacionales o expertos en realeza que señalan que no se va a acabar, que a pesar de las polémicas, la monarquía va a seguir, y ven muy difícil que esto se disuelva, principalmente por la gran popularidad que tiene la monarquía británica, a diferencia de otras monarquías en el mundo, como por ejemplo la monarquía española. En el caso de Inglaterra sí hay una popularidad bastante grande y un respeto bastante grande hacia la familia real, hacia la figura de la reina Isabel II. Y esto también se ve bastante reflejado en las encuestas, por ejemplo, en una encuesta realizada a principios de este año, luego de lo que pasó con la entrevista de Oprah. Semanas después se lanzó una encuesta en la prensa británica en la que se le preguntaba como qué opinaban los británicos sobre la situación y lo que había dicho Meghan Markle y Harry, y al final la sociedad británica estaba como en contra de los dichos de Meghan y Harry, como que estaban afectando a la reina, entonces ellos estaban en contra de eso. Si bien estaba como la característica de que los jóvenes sí como que apoyaban más esta salida de Meghan y Harry y esta como contraposición que se le hace a la corona, los más adultos como que seguían mostrando mucho apoyo hacia la corona. Aún así hay una opinión generalizada que está a favor de la corona en la sociedad británica. Entonces, sí, a pesar de que han habido muchas polémicas y que uno pensara que como que a la corona ya no le queda mucho más que hacer en la actualidad, en realidad la opinión pública en ese país la quieren bastante, o sea, como que se muestran bastante apoyo hacia la corona, así que
La verdad es que en mi opinión no sé hasta cuándo va a seguir eso, pero según el pueblo británico yo creo que le queda para rato. Y además tiene que ver primero también con el cambio generacional. Y lo otro también es el atractivo turístico. Como muchas personas se aglomeran para poder ver del cambio de guardia, el tema de las ventas de cosas respecto a la corona, vende mucho. Entonces como a Inglaterra, principalmente Inglaterra y Reino Unido en general, se le ha marcado mucho el hecho de la corona británica. Por ejemplo, el lema God Save the Queen está plasmado en muchos barrios alrededor de la corona, del palacio. Entonces, por ejemplo, cuando fue el matrimonio de Harry y Meghan también, con mucho con el merchandising y la gente viajando para ver este hecho histórico. El mismo caso, por ejemplo, no me sorprendería que con este mismo funeral en tiempos normales también se hubiera lucrado mucho con recuerdos del príncipe, del duque de Edimburgo, etcétera, etcétera. Entonces también lo que gira alrededor de la corona en punto de vista turístico y también de cultura general, porque todos ya tenemos grabados el tan 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 tan, como esta melodía que se plasmó en la cultura popular por el hecho de la corona británica. A diferencia, como decía la Gaby, de España, que de España no lo tenemos mucho recuerdo de la corona británica porque se ha cambiado mucho con respecto también a movimientos sociales y cosas por el estilo, y se tiene mucho más la figura del primer ministro, a diferencia de el caso británico, que sí tenemos grabada la corona por un tema de, primero, cultura popular y también como cultura misma británica alrededor de todo este mundo de la corona, que hace que también sea muy difícil poder cambiarlo. Pero es cosa de ver quizá un par de años, un par de hartos años, respecto al tema de cómo esta generación, si es que se vuelve a encantar con la corona, o se termina rechazando. O, por ejemplo, en el caso que quizás puede ser dentro del corto plazo, no lo sé, que fallezca la reina Isabel. Entonces creo que ese es para mí el punto más clave de esta conversación, que es quién va a asumir después de la reina Isabel, porque de ahí hay un prestigio gigantesco respecto a la corona que puede poner en jaque la situación. Pero mientras Isabel II esté en el poder, creo que eso no va a cambiar. Sí, yo creo que concuerdo totalmente con el diagnóstico que hacen. Siento que la población británica lo tiene muy enraizado en su cultura y eso se ve en estas aglomeraciones que se hacen cuando pasa un evento y si no hubiera habido pandemia, obviamente eso hubiera sucedido. Y también nos hace plantear cómo la gente sigue manteniendo eso, pese a que, por ejemplo, tienen que dar un tributo para que la realeza se financie, si bien la mayor parte de la riqueza de esta monarquía proviene de tierras e inversiones heredadas, de esta misma fortuna que tienen ellos, que son como los mayores terratenientes ahí del pueblo británico. También está esta subvención soberana, se le llama el tributo que hace el pueblo británico. Y esta subvención soberana está destinada a cubrir los gastos que Isabel II, en este caso, acumula en sus deberes oficiales como monarca, incluidos los viajes, entretenimiento, mantenimiento de la propiedad. Entonces, ¿es viable realmente todo esto que finalmente igual las personas, es como el impuesto a nosotros allá, es la subvención soberana que finalmente cumple como este rol de imagen, porque como comentábamos, el Parlamento es el que hace realmente la función política, si bien la reina Isabel tiene que juntarse como constantemente a conversar con el primer ministro, que hoy es Boris Johnson, siempre la realeza tiene que hacer esta separación de no marcar tendencia a los partidos políticos que la están llevando o no marcar preferencia. Entonces, ¿quién está llevando finalmente en lo político el país? El Congreso, en ese caso de Reino Unido. Entonces, ¿cómo al final toda esta crítica que pueda haber, que se está gastando plata, plata quizás que es del mismo bolsillo de los ciudadanos, supera porque esta cultura está tan enraizada, el turismo, el castillo, los guardias, los vestidos, los sombreros, es un atractivo total para todo el mundo y que está a la vista de siempre. Chicos, chiques, les gustaría preguntarle qué opinan también respecto a este sistema, porque lo estamos hablando, sabemos como con todo el diagnóstico que estamos haciendo que probablemente le queda para rato, porque está muy enraizado en la cultura, pero ustedes, desde la perspectiva personal, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se sentirían ahí siendo ciudadanos europeos ahí con esa corona? Yo siento que primero, obviamente, ver los contextos.
en un contexto latinoamericano que jamás ha visto una monarquía, y la única monarquía que por algún motivo que nosotros solamente lo vimos en los libros de historia le rendimos fue a la corona española en los momentos de la independencia. Desde ahí no tenemos a una corona que rendirle algún homenaje o prestigio. Entonces igual nosotros tenemos una cultura de decir como esto es un gastadero de plata, realmente. Es realmente un gastadero de plata porque poder no tienen, poder de negociación tampoco, y como varios países ya han ido dejando sus monarquías de lado para decir como, oye, sé que esto realmente no está funcionando. Pero tenemos que esto está tan arraigado en la cultura que es muy difícil cambiarlo. Por ejemplo, igual yo encuentro que ese contexto pesa. Igual a lo que decía la Tami, es súper importante que si a nosotros ya nos molesta lo alto que el mucho dinero que tienen como los cargos de poder, cuánto gana el presidente, cuánto ganan los parlamentarios, los ministros, bla, 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 bla. No, imaginémonos cuánto quizás a la cultura chilena nos molestaría que se esté desperdiciando plata tal en corona como solamente por un hecho de imagen. Eso, por lo menos en contexto latinoamericano, no pasaría jamás por el hecho de esto mismo, porque primero no está parte de nuestra cultura y uno lo ve y dice como, loco, ¿cómo cantan tanta plata como en una...? Porque es mucha plata, porque es realmente una elite que realmente vive como reyes. Es como suena muy tradicionalista, pero es así, son reyes y tienen que vivir como tal. Entonces comen con banquetes gigantes, con un montón de cosas que uno dice como cuánta plata se gasta en esa cuestión. Entonces siento que como verlo desde esta perspectiva no hace que a uno no le guste, pero desde el hecho arraigado sí está. Y además el tema de como la ganancia alrededor, incluido el tema de la serie. Como si no nos generara interés la corona británica, esa serie no vendería. Porque está en un contexto de decir, oye, que los secretos siempre de la corona británica en comparación a otros países. Entonces, como siento que igual es un factor que hace que uno le termine diciendo como, esto no tiene ni pie ni cabeza, pero para ellos sí. Y quizá al revés. Por ejemplo, la figura del presidente para un mundo europeo también es una locura. Porque nunca han tenido la figura del presidente. O el presidente no tiene tanto poder. Por ejemplo, en Alemania hay presidente, pero no tiene ningún peso en comparación al canciller, que en este caso es Merkel. Entonces, lo mismo. Obviamente los contextos pesan y nosotros vamos a decir como esto tira de las mechas, pero para ellos al parecer no. Sí, Gaby, en ¿tú? realidad yo voy en la misma línea que la Ariel, como que siento que, claro, si uno se fuera, no sé, a vivir a Inglaterra ahora, quizás, claro, como una persona que viene desde afuera, desde una cultura que jamás ha pasado por una monarquía, sí se vea como una locura. O sea, yo, por ejemplo, me vi The Crown, reitero mi fanatismo, yo soy muy fanática de la realeza británica, me gusta mucho el tema y me llama mucho la atención, pero no, también siento que definitivamente es un gastadero de plata innecesario. O sea, si uno ve la serie, como les decía, como toda, o sea, obviamente es una fantasía, o sea, es ficción, pero es lo que se ve también. O sea, primero cuánta gente trabaja dentro de la corona británica, cuánta gente trabaja para atender a la realeza. O sea, uno veía, no sé, como la cena, los banquetes que hacían, oye, todo, pero cuática, la comida, los servicios, los platos, todo como demasiado, o sea, demasiado lujoso todo. En general siento que es como un lujo totalmente innecesario. O sea, tenemos que también financian, aparte, no solo financian a la reina y no sé, a sus hijos, sino que a los nietos, a los bisnietos, también en la serie se hace esa referencia, que casi todos, por ejemplo, no sé, se mostraba al príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel, y él tenía, no sé, unos tíos, y los tíos vivían de la corona, los sobrinos vivían de la corona, todos vivían de la corona. Entonces, claro, es como desde esta cultura chilena en la que nunca hemos pasado por una monarquía, claramente lo veo como un gastadero de plata, si es que me vienen a instalar aquí una monarquía ahora. Y también quería agregar otra información, un poco ya pasando a, bueno, no, retomando un tema que mencionó el Ariel con respecto a la popularidad de Carlos, que vendría siendo el heredero al trono, y es que hay una encuesta que hizo YouGov, que es una, ¿cómo se dice? Una cosa que hace encuestas allá en Inglaterra. Es como, bueno, un sistema de encuestas, como CADEM. Es como si CADEM se Sí, fuera a Inglaterra, lo mismo. claro, sí. Pero estuve buscando, igual tiene harto prestigio.
No tanto como Entonces, cadena. criteria. Eh, entonces, como Sí, si fuera criteria, claro, hacer una claro. encuesta. Bueno, esta Yuko, entre enero, marzo y octubre del 2020 realizó esta encuesta respecto al tema de la realeza británica y un 41% de los encuestados desearía que fuera el tercero en la línea de sucesión quien sustituyera a Isabel II, es decir, el nieto de la reina Isabel, hijo de Carlos, el príncipe William, y no Carlos, como que en realidad Carlos no tiene mucha popularidad, sobre todo yo creo que a raíz de lo que pasó con Lady Di, como que a partir de ahí como que a la gente ya no le, no le gusta tanto Carlos, entonces habría que ver ahí qué pasa cuando fallezca la reina Isabel II, porque aparte todos los ojos van a estar puestos justamente en este personaje que no es tan popular, así que ahí habrá que ver qué sucede. Eso quería agregar. Oye, qué loco lo del financiamiento, o sea, te creo, financiaron como a la familia directa, no sé, hasta Harry, por ejemplo, después sus hijos, pero ya los tíos del primo, ya es como mucho igual, ¿no? Y, Yo creo que, y además, solo viven de eso. Como son, sí, viven de reyes, como si dijeran, ya, sabéis que te están pagando por una labor que es solamente labor diplomática, y ni siquiera diplomática, es como social, de participar en actividades, de inaugurar cosas, como actividades benéficas, etcétera, etcétera. Pero en comparación a una ganancia, un sueldo de vivir como rey, tanto de ti y todas tus generaciones para adelante ya tienen la vida asegurada, uno lo encuentra como tirado de las mechas, pero ya lo hemos conversado que es particular. oye, sí, igual, ahí la importancia también del carisma y la figura, por ejemplo, a uno no le duele tanto que Lady Di viva como reina, por ejemplo, porque andaba ahí con los niños de África, con la gente, por ejemplo, que tenía VIH, hizo mucha labor benéfica, que igual es como, de cierta forma, una contribución social, hecho que no se ve tan marcado, por ejemplo, con el príncipe Felipe, que podría haber con ese poder que tiene con la figura, la imagen y el dinero que tiene en sus manos, poder ayudar a ciertas cosas de forma más visible, llevar a cabo con él ciertas luchas, ciertas causas. Hoy día tampoco se ve mucho, por ejemplo, con Kate Middleton, que también es una figura súper relevante que podría sacar mucho más provecho de hacer todas estas labores. Todavía no llega a este punto de equilibrio o todavía no se logra alcanzar, por ejemplo, toda esta alta popularidad que tuvo la princesa Diana. Es Y que bueno, hay también un factor súper importante que yo diría que sí, es como un sí pero no. Que son Kate y y William. no, Harry y Meghan. Ah, Yo siento que ellos son como esta nueva camada de, por así decirlo, como de la corona. Realmente de decir, nosotros iban actividades benéficas, que se subastaron un montón de cosas de ellos para poder tener en distintas causas. Entonces, pero no están en tiempo completo dentro de la corona. Entonces ahí sí. está el punto de quiebre que hace que la popularidad de la corona baje unos ciertos puntos. Entonces siento que ellos eran los llamados a decir como la renovación, una limpieza de imagen de la corona, pero salieron para seguir ensuciándola más diciendo que eran racistas, que el tema de los protocolos molestaba un poco a Meghan, que no podía vivir como reina porque había muchas cosas en el mundo, lo mismo. Entonces siento que sí, ahí está. Eran ellos los llamados a hacerlo, pero decidieron salirse de este mundo haciendo que se mantuviera la corona tal como está. Entonces, como quizás, por lo menos, obviamente no, yo no tengo ninguna relación con ellos ni soy rey, pero ellos eran como era mejor cambiarlo desde adentro. Porque ahí tenéis los puestos de poder, tenéis la relevancia, pero siguen siendo duques de Sussex. Entonces siguen teniendo el cargo, siguen teniendo la repercusión mediática, pero no dentro de la institución como tal. Así que yo encuentro que ellos eran los llamados a hacer esta renovación de la corona. Sí, yo creo lo mismo, que ellos venían ahí a romper los esquemas, porque Kate y William son más tradicionalistas. En cambio, con Harry ya se venía como marcando un quiebre. Meghan también marcó un tremendo quiebre en la historia de toda esta monarquía y se salieron, polémica.
Entonces ya como que murió de cierta forma, como lo que decía el Ariel, todo esto de hacer el cambio desde adentro. Igual fue una decisión personal de ellos, habrán tenido sus motivos suficientes y vamos a ver cómo se comporta también todo esto luego de las polémicas que aún no están sanadas, porque la realeza aún no ha respondido formalmente frente a los dichos que mencionó Harry con Meghan. Justo se les topó la muerte del duque de Edimburgo, entonces justo ahora están en un momento que todavía no se ve cómo se va a dar todavía esta dinámica entre este matrimonio, que va a tener también una nueva hija, y la familia británica que está en el otro continente. Entonces es súper llamativo ver todo este tema, pero bueno, en honor al tiempo, yo creo que no hubiera dado un programa entero para hablar de toda la realeza británica. Vamos a pasar a nuestro segundo tema, ya aterrizando en nuestro país. Con el caso de Jaime Orpis, como veníamos adelantando, fue sentenciado a 5 años de cárcel y se convirtió en el primer político en ir a la cárcel por los delitos de corrupción, de cohecho, frente al caso Corpesca. Ariel, te doy el pase a ti para que nos cuentes los principales antecedentes de este caso. Bueno, tenemos que, como decíamos al principio, este viernes el tercer tribunal horario hizo lectura de la sentencia para los condenados por el denominado caso Corpesca, uno de los emblemáticos del financiamiento irregular de la política, donde tenemos como caso de corrupción más claro al senador Jaime Orpis y a la exdiputada Marta Isasi. Tenemos que estos casos de corrupción son financiamiento ilegal de la política con el fin de, por así decirlo, votar o manejar proyectos de ley con el fin de que salieran beneficiadas ciertas empresas, en este caso Corpesca, que es una empresa pesquera que funciona en el norte del país. Tenemos que estos dos senadores y diputadas son de 2 distritos y circunscripciones del norte del país, de Iquique. Entonces ahí donde se centraba esta empresa y hacía que presentaran proyectos de ley con un tema de bono, de pago de esta situación, para que saliera beneficiada la empresa. Entonces tenemos que esta situación también se vio mezclada con otros casos de corrupción, como el de caso Penta, caso Sokimich, que están más relacionados con el financiamiento de las campañas. Este era en relación a personas que ya estaban en puestos de poder. Entonces obviamente van cambiando un poco las sentencias. Esto viene desde el año 2013, cuando se despachó la ley de pesca, que tiene que ver con la pesca de arrastre, es decir, que las grandes empresas podían usar este método de recolección, que primero es súper contaminante, como preocupa mucho el tema de la pesca artesanal, se generaron muchas manifestaciones respecto a esto, y tenemos que fue presentada por Jaime Orpis y Marta Isasi, y después se fue descubriendo a través de mails que esta situación era una irregularidad dirigida principalmente desde Corpesca. Entonces, a grandes rasgos es eso. Una empresa financiaba a dos políticos, en este caso Marta Isasi y Jaime Orpis, perdón. Dos, valga destacar, diputados de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, algo no menor, haciendo que puedan manejar proyectos de ley en beneficio de esta empresa que lo estaba financiando. Ahora, tenemos que esto sucedió en 2013 y se fue arrastrando hasta el día de hoy, producto de que es algo nuevo. Tenemos que este antecedente respecto a corrupción solamente teníamos a los líderes de las empresas, en este caso Sokimich con Ponce Lerú y Penta con este grupo de cinco dirigentes que fueron a clases de ética. Entonces tenemos que esto relacionado al mundo político es el primer caso con Jaime Orpis. Marta Isasi también está a la espera de sentencia, pero es mucho menor a lo que va a pasar Jaime Orpis con un delito, con presidio ya calificado en un centro penitenciario. Así que a grandes rasgos esto es la situación que está apareciendo y es algo llamativo porque es primero situación en el país de algo que teníamos arrastrando en 2013, que como decíamos está esta situación de las clases de ética que sonaba ilógico, pero no es tan ilógico por el hecho que está en la justicia, sí, está en las leyes. Se dice como en casos de corrupción, o de más de corrupción, financiamiento ilícito de la política, se tienen que hacer clases de ética, y en casos de corrupción un poco más claro, con una gran cantidad de dinero involucrado entre medio, tenemos que Jaime Orpis tiene que cumplir presidio. Pero es un caso emblemático porque es el primer político detenido por corrupción en Chile.
Muchas gracias, Ariel, por ese resumen de finalmente que incluye todo el caso Colpesca que se vieron involucrados estos dos senadores parlamentarios de la UDI. Hay que recordar que en ese tiempo, como decía el Ariel, se viene arrastrando esto desde el 2013. En su momento, por el año 2015, cuando recién estaba saliendo todo esto, la UDI le dio su apoyo y decían que finalmente solo estas personas habían cometido errores, nunca le tomaron el peso a la situación y hoy día finalmente vemos cómo se va a tener que cumplir una condena efectiva en la cárcel. Es un hecho inédito, porque como decía el Ariel, la legislación no estaba preparada. Para todo Chile fue una vergüenza cuando tuvieron que ir a clases de ética dos políticos por el caso Penta. Por eso es tan importante hoy día este hecho de que Jaime Orpiz vaya a la cárcel, por eso finalmente es noticia. Gaby, voy contigo para que me cuentes también un poco los antecedentes también y cómo va a funcionar eh, esta sentencia que se le dio a Jaime Orpiz, porque también él ya llevaba como cierto tiempo investigado, llevaba unos días cumpliendo cierto arresto domiciliario, otro tipo de formas de arresto, y eso se le va a descontar de su condena de 5 años, que originalmente se le estaban pidiendo 11 años. Entonces, cuéntame un poco cómo ha funcionado todo este tema de su condena. Sí, antes de eso quería agregar una pequeña información a lo que mencionó el Ariel, que es finalmente el dinero que reciben estos dos parlamentarios a cambio de de este favor, digamos, hacia la empresa Corpesca. En primer lugar tenemos a la diputada Marta Isasi, quien habría recibido 25 millones por parte de Corpesca, y por otra parte tenemos al senador de la UDI, Jaime Orpiz, que recibió sobre los 200 millones de pesos por parte de Corpesca. Y para respaldar estos pagos se emitieron facturas y boletas falsas por parte de ambos. Y bueno, ahora sí pasando a la información de las sentencias para esto, bueno, para los personajes que protagonizaron este escándalo empresarial político. En primer lugar tenemos a Jaime Orpiz, que el tribunal lo sentenció a cumplir una pena de 5 años y 1 día de cárcel por 6 delitos de fraude al fisco en carácter de consumado. Y además se le sentenció a 600 días de reclusión por 2 delitos de cohecho. Además, va a tener que pagar una multa de 109 millones de pesos y también no podrá ejercer empleos públicos durante la condena. Y se le sentenció también a la pérdida de sus derechos políticos. Y con referencia a lo que mencionaba respecto a este como suma-resta de días en la cárcel, se refiere a que los días que el ex senador cumplió recluido, ya sea en prisión preventiva o en arresto domiciliario, van a ser descontados de la pena total que se le imputó, que fueron en total 1.301 días. Entonces esos días se le restan a estos 5 años que se establecieron. Y como decía el Ariel, con esto el ex senador UDI se transformó en el primer político chileno sentenciado a cumplir una pena de cárcel efectiva por corrupción, que es como lo que marca lo más importante en este caso. Y después tenemos a Marta Isasi, en su caso, por ser considerada autora del delito de cohecho, se le sentenció a 50 días de prisión. Sin embargo, se da la pena por cumplida debido a los días que ella estuvo con alguna medida cautelar. Y por otra parte, se le condenó a la suspensión de 1 año y 5 meses para cargos y oficios públicos. Y por otra parte, también va a tener que pagar dinero, una multa de 20 millones de pesos. Por otra parte, el ex asesor Fernando Lobos, a él se le condenó por uno de los 2 delitos de fraude al fisco que se le acusaba y se le sentenció a 541 días de presidio, además de 3 años y 1 día para inhabilitación de empleos públicos y una multa también de dinero de 405.000 pesos. Y finalmente, que creo que es lo que más me llama la atención de las sentencias, es a la empresa misma, a Corpesca, que fue condenada por soborno y se le sentenció a pagar una multa a beneficio fiscal de 10.000 UTM y a la publicación de un extracto de la parte resolutiva de la sentencia en algún diario de circulación nacional, que creo que es lo que más me llama la atención, que salga como tan ileso de esta situación, que solo con un poco de plata ya salga. Pero esas fueron las sentencias de los principales protagonistas de esta historia. Muchas gracias, Gaby, por esa completa información y también, no sé, me parece insólito. Sabemos que estos casos han estado desde hace tiempo, como decíamos, la legislación ha ido avanzando para que esta sea la noticia de que el primer político de recibir plata de una empresa pesquera enorme, que finalmente con la ley de pesca también hubo mucha polémica,
y mucho reclamo de parte del mundo de la pesca artesanal, con la pesca de esta empresa Corpesca, que con buques gigantes sacan miles de pescados en desventaja con los pescadores artesanales que viven en las costas chilenas, que viven de eso. Entonces imagínate como diputado recibir plata de una empresa, o sea, va totalmente en contra de su labor con el pueblo, con la gente. Para eso lo eligen democráticamente, una vergüenza. Eh, y bueno, por lo menos ya ahora se hizo, es un avance finalmente dentro de todo este proceso que es algo nuevo para Chile, la legislación, es un avance, pero también está el tema de que por lo menos Jaime Orpi va a estar un año, un año, si es que cumpliendo condena efectiva, Marta Isasi ni siquiera va a pasar recluida porque ya con todas estas acumulaciones que mencionabas tú, Gaby, ya prácticamente durante todos estos años de investigación ya cumplió su condena de diferentes formas. Entonces, bueno, ahí podemos ver claramente con todos estos hechos cómo se comporta este tema de la corrupción en la política y de ahí la importancia de ver también y estar muy atentos de quiénes son las personas que nos están representando en el Congreso. Ariel, voy contigo para que me des tu percepción de todo este caso con el tema de la legislación y todo lo que hemos estado conversando. Es que primero hay otro factor importante, que el hecho que Chile no es un país tradicionalmente corrupto como si es en otros lados. Como obviamente están estos casos de financiamiento ilícito de la política, que para mí es lo que hay que ponerle más ojo, por el hecho que siguen ejerciendo. Están en el poder, están en puestos de senadores, diputados, ministros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Iván Moreira, que se hizo muy tradicional por pedir un raspado de olla para los últimos días de campaña. Entonces, tenemos que él está haciendo, está ejerciendo como senador y que incluso se planteó como presidente de la UDI. Entonces, incluso la misma gente de la UDI debería decir como, no, él estuvo metido en un caso de corrupción. Disculpen. Me estuvo involucrado en un caso de corrupción, entonces debería juzgarse de esa forma. Pero tenemos que los antecedentes de la Unión Demócrata Independiente es que tiene muchos casos de corrupción, entonces hace que todo esto se envuelva como partido y también haciendo que los partidos políticos pierdan el prestigio. Desde aquí viene la falta de confianza con los partidos políticos, porque tenemos que todos estuvimos involucrados de una forma u otra en algún caso. Por ejemplo, el gobierno de Bachelet estuvo afectado por el caso Cabal. Entonces, por un caso relacionado con su hijo, hace que pierda toda la popularidad el gobierno de Bachelet. El caso Sokimich era mucho más cercano a la izquierda, con Partido Socialista, el Partido Demócrata, el Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana, y caso Penta, que era más relacionado con Renovación Nacional y la UDI. Entonces tenemos que, a partir de aquí, viene el desprestigio de los partidos. Entonces, primero como los partidos, a usar la autocrítica de decir, pucha, la embarramos, renovemos nuestras caras para que la gente vuelva a confiar en nosotros, y también de la propia ciudadanía, de decir por qué no estoy votando y por qué no estoy dejando mi cargo de poder. Muchas de estas personas pueden dejar sus partidos tradicionales, pero pueden dejar de militar en estos partidos para pasar a otros casos. Por ejemplo, el caso del alcalde de Independencia, que estuvo acusado también por casos de corrupción en el Partido Socialista y se salió para unirse al Frente Amplio. Entonces, como este movimiento político siempre se va a mantener y como puede ser muy independiente, no militar en partido político, pero igual tienes antecedentes que pudiste haber estado en corrupción o en municipalidades que hayan tenido estos casos corruptos, etcétera, etcétera. Entonces creo que este primero es un gran avance respecto a la tradición. Ya se demoró mucho, pero con una tradición en que en Chile no teníamos casos así, creo que es un buen avance de decir, oye, está en la cárcel, o estuvo en la cárcel todo este tiempo. Como no es que estuviera libre, no, estuvo con alguna pena entre medio, una quizás más severa que otra, pero generalmente los juicios políticos están siempre con estos peros. Tenemos el caso más grande, que es Punta Peuco, que personas acusadas de violación a los derechos humanos están viviendo en un centro penitenciario con muchas comodidades, para decirlo de buena forma. Entonces creo que este es un avance para todo, y además, por lo menos desde ese momento, no se ha visto otro caso así. No hemos visto que ha habido políticos corruptos, cosas extrañas. El único más extraño es el caso Piñera, que es sorprendentemente el presidente del país, con el caso Enjoy. Creo que es como lo más llamativo dentro de todo esto.
pero sabíamos que Piñera ya estaba metido en temas de negocio hace mucho rato, o sea, anteriormente. Entonces creo que es como el único caso que creo que la ciudadanía se ha ido a juzgar muy bien el tema de lapidar a Sokimich, lapidar a Penta por estos casos de corrupción y financiamiento ilícito de la política, y Coich en el caso ahora de Corpesca. Claro, como decía Ariel, pese a que en Chile han pasado cosas, es súper novedoso si los comparamos con otros países de Latinoamérica como Perú, que ya lo tocamos en un programa pasado, que pasó, por ejemplo, a segunda vuelta a Keiko Fujimori, con un apellido bastante polémico en casos de corrupción política, Brasil, Lula da Silva. Entonces, en Chile somos como lo mejor de lo peor, podríamos decirlo así, con los casos de corrupción. No hay que olvidar tampoco Carabineros, que también ha sido una institución con el caso Huracán, ya está en la mira por temas de corrupción. La institucionalidad igual ha estado en la mira con ciertos casos. Gaby, voy contigo ya para ir concluyendo este tema de cómo recibes todo este tema de la corrupción en la política y cómo ves los avances que hemos tenido con las condenas a este mismo político. Sí, en primer lugar quería agregar una pequeña información y es con respecto a lo que mencionó el Ariel al principio de lo que dijo, con este tema de que los mismos partidos políticos como que un poco, tampoco, o sea, tienden a defender como a estos miembros de sus ideologías que participan en este tipo de actos y tenemos que, cuando sucedió todo esto hace muy poco tiempo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló lo siguiente respecto a la posible sentencia de Jaime Orpiz, que hoy día ya conocemos, y dijo: en el ámbito humano obviamente es doloroso cuando una persona que ha sido colega, parlamentario durante muchos años, militante de la UDI, enfrenta una situación difícil y no nos queda más que enviarle fuerza y respetar las definiciones judiciales que tanto los tribunales como el propio Jaime Orpiz definan hacer en el futuro. Entonces, claro, como decía el Ariel, finalmente se le está tratando como una víctima, cuando en realidad es un delincuente, y aquí me tomo de las palabras de Daniel Matamala en su columna que publicó ayer en La Tercera, que se titula El empleado del mes, que finalmente se trata como víctima a un acusado de corrupción dentro de su mismo partido. Y por otra parte también quería agregar una información con respecto a Corpesca, que como bien mencioné al principio, Corpesca, el grupo Corpesca, solo recibió una sentencia monetaria. Y en este periodo, o sea, cuando Corpesca fue formalizada por soborno, el presidente de su directorio, que es del grupo Angelini, Roberto Angelini, fue premiado como mejor empresario del año por el Diario Financiero, destacando que el galardón como que se refiere a que representa la validación de su modo de hacer empresa. Y según Forbes, por otra parte, durante el año 2020, el año pasado, la fortuna de los Angelini subió de 2,3 mil millones a 3,6 mil millones de dólares. Entonces, tenemos que, de acuerdo a esta columna de Daniel Matamala, la multa por haber corrompido a un poder del Estado equivale a 5 horas de las ganancias del grupo Angelini. O sea, la nada misma. Entonces, igual, a pesar de que sí, efectivamente avanzamos con esto, se marca un precedente con respecto a esta corrupción política empresarial, siento que todavía nos falta esa parte empresarial, siento que está como muy sin controlar, como que la parte política ya vamos avanzando, pero ¿qué pasa con las empresas? O sea, ¿qué pasa con esta empresa que le pagó a parlamentarios para salir beneficiados y ganar miles de millones? Y lo único que tuvo que hacer fue pagar un poco de su plata, que ahora más encima su fortuna es más alta todavía, y que obviamente salió beneficiado con esta ley de pesca que aún es vigente. Entonces, siento que ahí aún falta. Bueno, igual hay dos factores ahí. Primero, podéis partir con lo político, con el hecho que la empresa te intenta sobornar y decís que no. Entonces yo siento que es más fácil apelar por el lado político que por el lado empresarial, porque es mucho más fácil de controlar. Entonces cortas por ahí una parte de decir, ya, si tú haces esto, te sale más contraproducente participar como político que ser empresario. Y el otro punto a considerar es que si la ley sigue siendo en vigencia, o por lo menos como ya está Isasi y Orpiz, pero también hay todo un congreso que aprueba una normativa. Entonces, se puede lapidar a ellos dos, por supuesto,
pero tampoco esculpemos de culpa a las personas que votaron a favor de esa ley, que lo más probable es que hayan sido los otros parlamentarios y también el actual Congreso de no derogar la ley que estuvo metido en un caso de corrupción. Entonces ahí también hay otra situación que también uno tiene que poner ojo, de decir, es verdad, como esta ley sigue entrando en vigencia y sigue como creciendo las ganancias monetarias, pero fácilmente se puede derogar. Entonces creo que ahí también hay un pero que se tiene que poner en la discusión y que puede ser a partir de esta condena. Sí, yo creo que con esto podemos darnos cuenta que finalmente hay muchas cosas que arreglar en nuestro país. Como siempre, ahí salimos con todos los temas que afectan directamente a la población y quizás en este caso quizás no afectó directamente a la población, pero sí afecta cuando un político que tú eliges va por sobre sus intereses recibiendo plata de una empresa, votando una ley que iba a afectar. Pero como decía Ariel, también hay que considerar todos los parlamentarios que en ese entonces votaron a favor de esta ley. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, así que vamos a darle una pasada rápida para que las personas se queden con esta información sobre el bono clase media. Que el sábado el Servicio de Impuestos Internos habilitó esta plataforma para que los trabajadores dependientes, independientes y empresarios individuales que cumplan con ciertos requisitos puedan acceder al bono clase media, que fue una ayuda del gobierno dentro de toda esta medida que sacó hace poquito, que sería un bono de hasta 500.000 pesos. Bueno, esto fue masivo total. Las primeras 2 horas del sábado 17 de abril, el sistema de postulación al bono ya había aceptado más de 500.000 solicitudes para los trabajadores y empresarios individuales. Y bueno, en simple, ¿quiénes podrían acceder a este bono? Clase media 500.000, directamente quienes tuvieron un ingreso promedio en el segundo semestre del 2020 igual o mayor a 326.500 o igual o menor a 408.125. También podrían optar al bono las personas cuyo ingreso promedio mensual del 2019 fluctúe entre los 298.000 y los 2 millones de pesos. Pero Gaby, voy contigo para que me cuentes un poco cuáles han sido las críticas al gobierno y a este bono también de las personas que, bueno, sabemos que las ayudas no han sido muy universales. Así que Gaby, te doy el pase a ti para que nos cuentes un poquito sobre eso. Sí, bueno, yo creo que las principales críticas es que justamente lo mencionabas tú, que no es como tan generalizado este bono que se está entregando, y sobre todo hubo harta crítica hacia el gobierno por este bono, porque no se consideró a los jubilados, que pese a que algunos reciben una pensión inferior a los 200.000 pesos mensuales, no han calificado hasta hoy para ser acreedores de ningún tipo de ayuda por parte del Estado. Esa es como yo diría que la crítica que más se ha hecho notar. Y ante esto, bueno, no tan como tomando este punto, pero sí unos dichos bastante polémicos por parte del presidente, fue que aseguró que la inmensa mayoría de las personas reciben más beneficios, mejores beneficios, con el ingreso familiar de emergencia y con el bono clase media que con el tercer retiro. Pero además nuestra propuesta no utiliza los ahorros previsionales que le pertenecen a los trabajadores, sino que utiliza los recursos fiscales. Fue como un poco a tratar de defender el bono clase media, que igual se ha criticado bastante. Por otra parte también siguió refiriéndose a esto diciendo que esta propuesta no debilita ni disminuye las pensiones de los actuales y futuros pensionados, por lo tanto creemos que es la mejor y más sana política social, agregando que ese es el motivo por el cual ha sido impulsado. Finalmente no se ha referido como a esta población un poco abandonada que tienen con respecto al tema de los bonos y todo el dinero que se está entregando a la población, que son justamente estos jubilados que no tienen una jubilación tan alta. Y por otro lado, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ante estas críticas también, que señalan que las ayudas del gobierno no han sido suficientes, dijo que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos, pero a veces competir en paralelo con recursos que son de los mismos trabajadores, que son mayores que los bonos, o que un IFE, por supuesto, que un parlamentario puede decir yo prefiero esta otra alternativa, refiriéndose al tercer retiro, como que tratan de ahí de defenderse con este bono, a diferencia del tercer retiro, que por supuesto hemos visto que no lo quieren para nada. Así que esa es como la principal crítica que se hace con el tema de los jubilados y cómo se ha defendido el gobierno, que derechamente no se ha defendido tan bien, pero es lo que ha dicho.
Sí, sabemos que este paquete de medidas fue netamente para impedir este tercer retiro del 10%. El gobierno ya anunció que iba a ir al TCE luego del apoyo, pero también está este tema de que no todas las personas pueden acceder a los bonos que da el gobierno. Y por otro lado, pese a que se está atentando contra los ahorros previsionales de la gente, algunas personas sí pueden verse bastante ayudadas con el retiro de sus dineros. Ariel, voy contigo ahí para que nos hagas una conclusión general sobre este tema, de cómo lo recibes, cómo lo ves, cómo ves la ayuda del gobierno para ir cerrando. Sí, muy cortito. Es un bono con letra chica. Creo que es la gran crítica a este bono. Como esto de la clase media en Chile es muy amplio, es muy muy amplio. Incluso hay declaraciones diciendo que Piñera se consideraba una persona de clase media. Entonces es un prospecto súper amplio que se centra en una población bastante como acotada de la población, a diferencia del retiro del 10%, a pesar que ya sabemos que no es una gran parte de la población, es un poco más libre. Entonces sí puede apelarse a esa clase media trabajadora que lleva mucho tiempo trabajando de una forma tradicional, como bien ordenada, establecida, etcétera, etcétera. Entonces siento que un bono con letra chica que realmente va a terminar, si, sobre todo si es que el tercer retiro no se aprueba, terminando de bajar a una cifra el tema de la popularidad del presidente. Porque es un bono que realmente no está ayudando a gran parte de la población. Y es solamente por un tema de no entregar las arcas fiscales, pero decir como, hoy estamos abriendo las arcas fiscales a una gran cantidad de personas cuando no es así. Entonces, como yo siento que el Estado se tiene que poner con la ayuda económica, pero ante una ayuda tan ineficiente como el bono del bono del gobierno, tendría que uno apelar el retiro del 10%, que tampoco es tan efectivo. Entonces, como que hay mucho limbo en esta situación. Sí, de hecho, por ejemplo, con el caso de los jubilados, como para modo de ejemplo y cerrar, mi abuela tiene una pensión inferior al de la básica solidaria, que era 158. Buscamos en el Servicio de Impuestos Internos ver si ella calificaba para el bono de los jubilados, que era un bono de 100.000 pesos, y no calificaba porque tenía una pensión menor a 158.000 pesos. Entonces, que probablemente ella puede verse en una mucha necesidad mayor de necesitar ese bono de 100.000, no calificaba, y así como hay muchos casos que salieron a la luz de que no calificaban, siendo que sí habían disminuido su ingreso, o finalmente lo que decía el Ariel, ¿qué es la clase media? ¿Cómo vamos midiendo estos parámetros? Es muy difícil, letra chica, así que bueno, ahí vamos a ver cómo se da esta dinámica. Ya estamos llegando al final de este programa, que fue cargado ahí con harta noticia, tanto de política nacional como internacional. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Recuerda que nos estás escuchando a través de Radio Frecuencia de Renca en su sintonía 107.5, también a través de su página web. Y por supuesto, no olviden revisar todo nuestro contenido que tenemos disponible en nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Spotify, Facebook. Recuerden revisarlo para que se puedan informar. Me despido, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio.